Y esta mañana nos acompaña Alberto Torrijos, socio líder del sector automotriz en Deloitte Spanish Latin America. Publican justamente el estudio global del consumidor automotriz 2022. Consultaron, encuestaron a más de 26,000 consumidores en 25 países. Qué interesante, sobre todo en un año 2021 que hubo muchos cambios en el sector automotriz como consecuencia del problema de abasto de semiconductores. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Oye, pues ya veníamos observando una transformación profunda del sector automotriz por el uso de la tecnología, la electrificación, etcétera. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cambió de alguna suerte el patrón de consumo de los consumidores en el sector automotriz como consecuencia de los problemas en el abasto de semiconductores? Sobre todo porque hubo listas de esperas, de repente no había vehículos. ¿Se reflejó esto en en los resultados? Sin duda, Rodrigo. Creo que estás tocando el punto en la llaga y desafortunadamente la situación que ha impactado globalmente en el sector automotriz, pues a México no lo dejó exento en lo absoluto de los impactos, ¿no? Los hábitos de consumo que han tenido a nivel global, pero sobre todo en México, es que se ha identificado que muchos de los consumidores han retrasado, digamos, la intención de adquirir un vehículo, ¿no? Y sobre todo cuando en el país hoy en día, tú lo sabes muy bien, hemos tenido afortunadamente mucha oferta, muchas marcas que han podido contribuir a incluir tanto vehículos de motor convencional, pero también otro tipo de vehículos que son los híbridos, los plug-in y también los eléctricos, ¿no? Entonces, sí ha cambiado el hábito del consumidor y sobre todo también aunado a la pandemia. Hay muchas variables que han afectado esto, ¿no? Uno como consumidor siempre busca tener el auto con el precio, con el color y con el modelo que uno busca, pero desafortunadamente la falta de inventario, la amplitud para poder contar con el vehículo por más de 3, 4, 5 meses, ¿no? Ha determinado un impacto importante, ¿no? En la intención del consumidor por adquirir un vehículo y sobre todo pues, el retraso en estas decisiones. Claro, y cambió el apetito, por ejemplo, de avanzar hacia la electrificación como un criterio, porque bueno, por un lado los Teslas, pues esos no se retrasaron, eso fue una de las cosas extraordinarias del 2021 en términos de esa compañía, pero bueno, los Teslas no son de gran volumen ni de lejos en México, No. pero en el resto se ve un cambio, digamos, en donde el consumidor dijo, bueno, pues ni modo, el combustión interna me lo quedo más tiempo, o me compro el que pueda, no el que me gustaría. ¿Cómo fue esa parte? Es una muy buena pregunta, Rodrigo. De acuerdo a los resultados que tuvimos en el estudio del consumidor automotriz, tenemos todavía un alto porcentaje que busca, ¿no? La adquisición de vehículos de motores convencionales, ¿no? Casi un 58% está todavía interesado en continuar con esta adquisición, pero creo que algo muy interesante es que hay un 42% resultado de la encuesta que sí está determinando varios segmentos que están buscando, ¿no? La adquisición de este tipo de vehículos o la intención de adquirir tanto vehículos eléctricos como híbridos. Es decir, eh, con el estudio hemos visto que ha habido una tendencia creciente en ese interés y sobre todo por tres cosas fundamentales. La primera, que hay una percepción de los consumidores de que el costo por uso del combustible será significativamente menor. Casi un 69% piensa, voy por un automóvil de ese tipo, ¿por qué? Voy a gastar menos en combustible. Pero también hay un 36% que considera que los gastos de mantenimiento serán menores, ¿no? Y hay una tercera parte bien interesante que también, de acuerdo a las generaciones que estamos teniendo, no solamente en el mundo, en el país, también la intención de ser más sustentables, ¿no? Y luchar contra el cambio climático. Entonces también hay un cambio en la mentalidad, ¿no? Que se está reflejando en este tipo de encuestas. Todavía, como tú atinadamente lo dices, estamos todavía muy lejos de que sea un mercado masivo para los consumidores, pero realmente empieza a haber una intención de compra menor, sin duda, ¿no? Tú sabes que las ventas en los años pasados no han pasado del 3%, tanto de vehículos híbridos como eléctricos,
pero en el resultado de nuestro estudio sí notamos una intención, ¿no? Una intención genuina de poder estar invirtiendo en este tipo de vehículos. Claro. Ahora, otro de los temas clave que lo fui conversando con algunos directores generales de automotriz acá en México es la parte digital, porque evidentemente en algún momento del 2020 pues no podías realmente ir de manera típica al piso de venta, ahí que te explicaran los pormenores de tu vehículo, y porque además desde antes ya digamos, la forma en la que se compran coches pues mucho tiene que ver con internet, bueno, depende, cada quien tiene estilos distintos, ¿no? Pero puedes comparar, lo analizas, etcétera, y ya llegas pues con el 70% de la decisión tomada al piso de venta para ejecutarla. Eso antes de que no hubiese, ¿no? Porque ahora llegas al piso de venta más bien a preguntar si va a haber. ¿Cómo se ha transformado y qué arroja la encuesta en términos de eso que ustedes denominan además el Customer Journey, ¿no? Que aplica obviamente en el tema de la compra de vehículos? Sí, Rodrigo, ese es un tema fundamental en la transición de lo que son las ventas tradicionales en piso hacia un esquema de digitalización, de uso de procesos digitales. Y me encanta hablar de este tema, porque si bien en México la encuesta nos dio un resultado pues, realmente avasallador en el terreno de que casi un 70, un 80%, incluso hasta un 85% de los encuestados en México prefieren todavía ir a los Qué concesionarios, interesante. ¿no? A desarrollar el proceso de la compra de un vehículo. ¿Por qué? Pues porque todavía hay procesos que todavía en la mentalidad de nosotros como mexicanos y consumidores queremos probar el vehículo, queremos que alguien nos atienda personalmente, es decir, vivir la experiencia. Pero lo interesante de tu pregunta es, ¿qué estamos haciendo como país en la tendencia hacia la digitalización? Hay países que tienen ya procesos digitales en la venta, en las ventas de vehículos mucho más ya aterrizados, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto para el consumidor? Y lo que la encuesta ha determinado es que si bien hay segmentos de la población que aún siguen, ¿no? Buscando la venta personalizada, sí hay un interés también importante en documentarse a través de procesos digitales, de que los procesos digitales de las ventas sean más transparentes, menos friccionados, mucho más fácil de acceso a la información, de tal manera que tú, como bien lo dijiste, los distintos consumidores nada más acudan al concesionario pues, a comprarlo y se acabó, Claro. ¿no? Es un tema que nosotros en Deloitte denominamos el Customer Journey, porque también algo que estamos viendo a nivel global y que en México debe de haber una inversión importante es en cómo segmentar esa experiencia de los distintos segmentos de clientes. Antes una solución abarcaba a todos y los clientes tenían que estar adecuándose a eso. Hoy no, hoy lo que se busca es la personalización de la experiencia. Entonces tú puedes encontrar segmentos de millennials, puedes encontrar segmentos de baby boomers que tienen distintos hábitos de consumo y preferencias en el uso de procesos digitales. Entonces, nosotros como Deloitte siempre hemos estado buscando, y para eso son los resultados de esta encuesta, que le den esta visibilidad a las organizaciones de poder seguir esta tendencia y tomar decisiones sobre inversión de estos procesos digitales en las ventas de los automóviles, ¿no? Sí, esta parte es fascinante. Y debo hacer un corte. Te pediría, Alberto, si te mantienes en la videollamada, sobre todo porque quiero preguntarte si lo tienen desagregado por edad, porque supongo que los que más compran autos en México, por una situación natural, pues son, digamos, lo voy a poner arriba de 30, ¿no? Y si lo segmentamos más, pues arriba de 40 debe estar el mayor volumen y eso quizás explica los patrones de consumo en términos digitales y los menores de 30 a lo mejor no compran tantos vehículos, pero no lo sé cuál será el porcentaje, pero ahora que escuchaba tu respuesta me hacía pensar en eso. Está con nosotros esta mañana a través de una videollamada Alberto Torrijos, el socio líder del sector automotriz de Deloitte Spanish Latin America, hablando justamente del estudio global del consumidor automotriz 2022. Y te preguntaba, Alberto, en términos de, pues esto que ya apuntabas en tu respuesta anterior, que es las diferencias generacionales en el proceso de compra o en el Customer Journey, y sobre todo en México por el nivel de poder adquisitivo que tenemos, es decir, si lo vemos en términos de PIB per cápita, seguramente las mezclas en términos de edad de quien compra un vehículo
pues cambia, ¿no? Y seguramente a más edad, pues más compra de vehículos. No sé los porcentajes, eso un día se lo voy a preguntar a lo mejor a la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, pero en tanto la encuesta que ustedes realizaron a escala global, ¿qué arroja esa parte? Disculpa, estaba en mute. Sí, sí, Rodrigo, es interesante. La encuesta del consumidor automotriz en Deloitte categorizó distintos segmentos a la población de consumidores, los de 18 a 34 años, los de 35 a 54 años y el tercer segmento es de 50 años, 55 años en adelante. Y lo interesante es que lo que arrojó la encuesta es que eh, lejos de pensar que hubiera una diferenciación entre los segmentos, la encuesta, en una de las preguntas que hicimos fue, oiga, ¿usted estaría dispuesto a comprar su vehículo en los siguientes meses debido a la situación del sector? Y lo interesante es que no hubo una diferenciación en ese sentido, Rodrigo. Encontramos porcentajes muy similares en los tres segmentos de consumo en donde dicen, y como te comentaba, que han pensado y tomaron la decisión de postergar ese efecto de la intención de la compra, ¿no? Entonces, lo que nos dice esto, que a pesar de que sí, efectivamente, cada segmento tiene distinto nivel vamos, monetario para poder adquirir un vehículo, sobre todo el tema económico, estuvo la decisión más bien de la usabilidad, ¿no? De la usabilidad de un vehículo, ¿no? Incluso también en la encuesta, un 28% contestó que decía que sí iban a comprar un vehículo para evitar el transporte público. ¿Eso qué quiere decir? Pues por la pandemia, ¿no? Claro. Un 9% también contestó que ya no necesitaba varios vehículos en su hogar, ¿no? En fin, y entonces dentro de cada una de las preguntas tú te encuentras una respuesta de cada uno de los tres segmentos muy similar, ¿no? Muy similar, no hay una distinción importante en ese sentido. Algo que sí pudimos ver también dentro de la intención de la compra es que independientemente de los segmentos, también hubo un resultado que decía que más del 40% de los consumidores pues tenía también previsto pedir un préstamo por su próximo vehículo, ¿no? Y lo interesante del caso es que también les preguntamos cuál sería, digamos, la duración preferida de este préstamo, ¿no? Y entre un 37% mencionaba que era entre 12 a 24 meses. Un 35% también prefería de 25 a 36 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien, como hemos comentado, el resultado de la encuesta es si hay una intención de compra, hay digamos, una tendencia también a moderar, ¿no? El gasto de la adquisición de un vehículo por todas las situaciones que estamos pensando, y un factor importantísimo, como tú sabes, aquí en México, pues casi el 65% de las ventas de los vehículos son a través de financiamientos. Aquí lo que se está buscando es que también haya un apoyo fuerte de las marcas, de las armadoras en este caso, para estos programas de financiamiento, leasing, que puedan permitir, digamos, que los consumidores puedan adquirir los vehículos a mayor plazo y sin dejar de tener esa intención de la compra, ¿no? Claro, es interesantísimo esto que mencionas porque además, dado que mucha de la demanda se trasladó a vehículos usados, debido a que no había nuevos necesariamente, pues hemos visto un crecimiento significativo en términos del financiamiento de vehículos usados, del gran unicornio que es Kavak, ¿no? Que ellos empezaron muy rápido, pero el otro día justo veía una que se llama Caranti, que junto con Santander hacían ahí un esquema para otorgar financiamiento en esta parte y que habla de las oportunidades que hay, ¿no? Porque finalmente esa demanda de autos nuevos se traslada obviamente pues a los autos usados si es que no hay nuevos, un poco como lo observamos también en Estados Unidos, en donde el precio del vehículo usado subió bastante como consecuencia de este fenómeno. Y eso me lleva al otro componente que es la movilidad. Ya asomabas parte de pues la tendencia que se ve en términos de personas que
no quieren utilizar el transporte público, vinculado por supuesto a la pandemia. Y en ese contexto preguntarte, también generacionalmente quizás muchos opten por no tener el dolor de cabeza de un vehículo que hay que llevarlo al servicio, que se descompone, etcétera, y a lo mejor optar por el transporte por aplicación, pero como consecuencia de la pandemia a lo mejor eso se modificó, siendo esa parte también transporte público. ¿Cómo se ve ese cambio, ese patrón de consumo que venía antes de la pandemia y si sí ha sido persistente en lo que ustedes recogieron en el estudio? Sí, ha sido persistente, Rodrigo. Es un tema bien interesante porque si bien tú lo has comentado, en el país y en la Ciudad de México se han buscado alternativas de movilidad, ¿no? Esquemas multimodales, ¿no? Brindar a la población algunas alternativas de ride sharing, ¿no? En fin, que estén vinculadas a esquemas seguros de transportación. Lo que arrojó nuestro estudio fue que, derivado todavía de la situación pandémica, casi el 54% de los encuestados contestaron que aún prefieren utilizar vehículo personal. Bien interesante, casi más, un poquito más de la mitad de los encuestados dicen, ¿sabes qué? Yo voy a seguir utilizando mi vehículo personal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todavía existe pues esa tendencia al cuidado, ¿no? Pues, al desuso de los vehículos todavía, ¿no? Y en cambio, el tema de renta de vehículos sigue siendo también una fuente de movilidad de moverse en la ciudad. Sin embargo, vemos que en la encuesta hubo también un porcentaje bastante nivelado, ¿no? En cómo están las preferencias de los consumidores. Sí, sí están con la intención de rentar vehículos o de utilizar vehículos por aplicaciones, ¿no? Coches compartidos con compañías como tú la que mencionaste, Zipcar, algunas otras, ¿no? Entonces, donde vemos un poco más, un resultado menor de las preferencias de modalidad son en todos aquellos temas de bicicletas, ¿no? El servicio de bicicletas, scooters, que de alguna manera son más personales y más de calle en ese sentido. Pero lo interesante de la encuesta fue esto que te acabo de mencionar, Rodrigo, que el 54% aún prefiere todavía el uso de vehículos personales, ¿no? Ya tú lo mencionaste, ya sean nuevos o usados en su momento, ¿no? Sí, y cómo se relaciona, digamos, por nacionalidad. Ahí ya yo creo que va más allá del estudio, pero interesante comparar, por ejemplo, grado de infraestructura de transporte público versus la respuesta, ¿no? En términos de seguir utilizando mi propio vehículo, porque evidentemente, pues dependiendo si uno está en ciertas ciudades del país, pienso, pues no sé, muchas del norte en donde es muy difícil moverte sin un vehículo. Si no tienes vehículo, no está sencilla la vida y el transporte público está mucho más limitado. De repente en la Ciudad de México, en ciertas zonas, obviamente, pues tienes una densidad de transporte público muy importante. Y saber eso, ¿no? Que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen ciudades muy grandes en donde sin un vehículo simplemente es muy difícil vivir, básicamente. Su nivel de infraestructura de transporte público es realmente limitada, pienso Los Ángeles, y otras que Nueva York, por ejemplo, Manhattan, pues es muy densa en oferta de transporte público. No. Cada país tiene sus propias necesidades y características, ¿no? En tanto infraestructuras, regulaciones, incentivos, ¿no? Si nos enfocamos a hablar de nuestra ciudad, ¿no? Ciudad de México y algunos de los estados preponderantemente de mayor movilidad, como puede ser Monterrey, Guadalajara, ¿no? Entre otras ciudades, pues encontramos que sin duda hay esfuerzos genuinos, ¿no? De facilitar la movilidad a través de otros esquemas, ¿no? No solamente la parte de automóviles, pero también por la parte de tránsito un poco más multimodal en ese sentido, ¿no? Nosotros lo que vemos en Deloitte es que sin duda hay esfuerzos importantes, sin entrar en terrenos políticos y temas de esos, pero creo que lo que fundamentalmente necesitamos es incentivar más estas medidas multimodales de movilidad, valga la redundancia, a través de mejores incentivos, ¿no? Mayor infraestructura, ¿no? Y que permita realmente a todos los consumidores tener realmente opciones mucho más sólidas que les permita tener estos esquemas de movilidad. En países mucho más avanzados, en ese sentido,
los esquemas multimodales en un journey de un punto A a un punto B te permiten tomar distintos medios de movilidad, ¿no? Un automóvil primero, después un tren, después otro medio. Y aquí en nuestros países, de alguna manera, eso está como muy limitado, ¿no? Está Claro. muy limitado a lo que el mercado te ofrezca, ¿no? Entonces, Sí. hay cosas que se pueden hacer, sin duda, ¿no? Pero más bien lo que se requiere mucho es que realmente haya una situación muy regulada, muy incentivada para que los distintos segmentos de los consumidores puedan aprovechar esos esquemas multimodales de transportación. Alberto, pues te agradezco mucho la entrevista, realmente interesante. El estudio, ¿dónde lo pueden encontrar las personas que nos escuchan? Mira, nosotros tenemos ya publicado el estudio en nuestra página web, Deloitte, ¿no? Con mucho gusto, si quieres, te proporcionamos la liga, pero entrando a la liga de Deloitte, ahí está muy fácil de Muy, encontrar el estudio, ¿no? Hacemos un lookup y ahí está muy fácil la liga ya. pues muchas gracias por la entrevista, Alberto. Un abrazo. Un abrazo, Rodrigo, encantado y muchas gracias a ti y a tu auditorio. Ahí escuchamos y vimos a Alberto Torrijos, el socio líder del sector automotriz en Deloitte Spanish Latin America.